Entonces, digamos que este tema, digamos, lo que nosotros vamos a ver en este tema es, hombre, cuáles son los métodos, más no vamos a ver todos los métodos, solo vamos a ver algunos, de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Poner un sistema de ecuación lineal, por ejemplo, usando métodos como la eliminación de Gauss, Gauss-Jordan. Veremos algo del algoritmo de Thomas, que significa para matrices tridiagonales. ¿Por qué? Pues porque no todos los métodos sirven para todos los tipos de sistemas. Entonces, digamos que este tipo de sistema o este tipo de resolución depende del problema al cual nos enfrentemos. O sea, no, por ejemplo, nosotros podemos utilizar diferentes métodos dependiendo del tipo de sistema que tengamos. Y hay aplicaciones en todos los campos de la ciencia, o sea, en balances de materia y energía, resolución de distribuciones de temperatura, circuitos, o sea, todo lo que es optimización, o sea, aplicaciones hay en todos los campos de la ciencia, así que vamos a tratar de, hombre, de darle a cada grupo, a cada perfil, pues una aplicación dependiendo de lo que vayamos a trabajar o de su perfil. Entonces, viendo aquí el material, ahí les hago, cambié la diapositiva, espero unos segundos para que se actualice. Digamos que tenemos un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. O sea, recuerda que siempre en un sistema de ecuaciones lineales tú tienes que tener por lo menos el mismo número de ecuaciones que incógnitas. Pues si nosotros tenemos por aquí, si miran en la diapositiva, m representa el número de ecuaciones y n el número de incógnitas. Entonces, aquí está en forma ¿qué? En forma matricial. ¿Ya? Si tú miras aquí, por ejemplo, la primera ecuación a sub 1, 1 o a sub 1, 2, a sub 1, n representan ¿qué? Los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes de esa ecuación y x1, x2 hasta xn, ¿verdad? Representan, pues hombre, simplemente representan las incógnitas. Y eso es igual para un factor independiente. Entonces, digamos que esta es la manera que seguro que más están ustedes familiarizados de ver un sistema de ecuaciones lineales. Digamos que esta forma también se puede expresar de una forma matricial, ¿verdad? Tenemos una matriz A por un vector B es igual por un vector X que representa las incógnitas es igual a un vector B. Entonces, si miran aquí, ¿ves? En esta parte tenemos la matriz, es decir, la matriz de coeficientes, es decir, solamente si nosotros tomamos solamente los coeficientes que tenemos en la parte de arriba, pues vamos a tener ¿qué? Una matriz, ¿verdad? Que seguro la han visto ustedes por la forma de líneas, ¿verdad? Y también columnas. Entonces tenemos líneas y columnas, ¿ves? Tenemos m líneas y n columnas. Eso representa que la matriz de la llamada matriz de coeficientes, es decir, solamente los coeficientes que acompañan a las incógnitas. También, si eso multiplicamos eso por x, ¿x qué representa? X es un vector que tiene una columna y n filas. ¿Qué representa x? Pues las incógnitas, ¿verdad? Las incógnitas, y b es el término independiente. Entonces nosotros podemos, pues estos tipos de sistemas, pues si vemos, por ejemplo, si los queremos ver un poco más, por ejemplo, a ecuaciones lineales, pues se le dice ecuaciones lineales es porque el exponente al cual están las incógnitas es 1. Si tú miras aquí, 2x1 menos pi por x2 es igual a raíz de 3. Aunque tú veas ese raíz de 3 ahí, pues raíz de 3 es un término independiente, es un número, es un número. Pero si miras a x1 y a x2, lo que podrás ver es que su exponente es 1. Y en la ecuación que está abajo, también el exponente de ¿qué? De x1 y de x2 es 1. Los otros términos, pero los otros términos no importan. Ya lo importante, o sea, reciben nombre de lineal, es porque los exponentes de sus incógnitas son 1. Si vemos aquí las ecuaciones no lineales, ¿verdad?
Entonces, ya aquí, por ejemplo, hay multiplicación, ¿verdad?, de los términos. O también aquí, ¿ves?, están dentro de una función seno. Ya estas ecuaciones así reciben el nombre de no lineales, que también los veremos en el próximo tema, resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, pero por ahora vamos a limitarnos a ecuaciones lineales. Este tema solamente nosotros vamos a ver los métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a, digamos que los sistemas lineales, ¿verdad?, dependen linealmente del resto. Entonces nos quedamos con un sistema que es de m ecuaciones con n incógnitas. Entonces, no siempre, digamos que dependiendo de los valores que tomen m y n y su relación, pues vamos a tener diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, si el sistema m es mayor que n, ¿qué significa? Hombre, que el sistema, un sistema incompatible. ¿Qué significa un sistema incompatible? Un sistema que no tiene solución, es decir, donde tú tienes más incógnitas que ecuaciones. Si usted tiene más incógnitas que ecuaciones, compa, tiene un problema, ¿verdad? Entonces, ese sistema se le dice incompatible. Si el sistema m es igual a n, es decir, el número de incógnitas es igual al número de soluciones, pues es una solución de ese sistema, es un vector que es único, ¿verdad? Se le dice compatible determinado, ¿verdad? Se le dice a ese tipo de sistema. Si por otro lado m es menor que n, el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, un compatible indeterminado, es decir, la solución depende de un factor. Si tú le das un valor determinado a ese factor, pues vas a tener una solución. Si le das otro número, vas a tener otra. Es decir, tienes infinitas soluciones. Entonces, dependiendo del tipo de sistema, pues nosotros vamos a tener o a operar de alguna manera. Generalmente nosotros aquí vamos a trabajar con sistemas que son compatibles determinados, porque digamos que son los que vienen de ciertos tipos de problemas a la ingeniería. Entonces, no te quiero decir que, bueno, que de pronto no tengan un compatible determinado, pero son, digamos, cosas muy, muy raras. Entonces, si ven aquí en la mitad, por ejemplo, la primera parte, cuando m es mayor que n, o sea, entonces si tú miras aquí, oye, x1, x2, tienes aquí por lo menos un número de incógnitas, un número de ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tienes aquí, por ejemplo, en la parte B, tienes aquí dos incógnitas, dos ecuaciones, y por ejemplo, aquí en la parte C, tienes tres incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, siempre uno tiene que ver o tiene que estar pendiente de qué tipo de sistema puede estar uno tratando, ¿ya? En el sistema A, m es igual a 3 y n es igual a 2, ¿ves? Es incompatible, ¿ya? Es incompatible, hombre. Simplemente tú tienes ahí unos valores para eso. En el B, hombre, tienes m es igual a n y es igual a 2. O sea, un compatible determinado. O sea, tienes el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Y también tienes ahí la parte C, es decir, hombre, tienes también m es igual a 2 y n es igual a 3. Es decir, tienes más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ahí la cosa, pues mira, eso es se podría expresar en términos de un parámetro. Dice, el sistema tiene infinitas soluciones que podrían expresarse en función de qué, de un parámetro. Entonces, por ejemplo, si lo hablemos de parámetro lambda, si lambda vale un valor, las otras soluciones quedan en función de eso. Si lambda, por ejemplo, x3 vale lambda, x1 vale 1 más lambda, y x2 vale 1 y x3 vale lambda. Es decir, dependiendo del parámetro que tú le des o del valor que tú le des a una variable, se expresan las otras. Es decir, a lo que tú cambias ese parámetro, cambian las otras soluciones, pero siguen siendo soluciones. Por eso es que dice que las soluciones son. Entonces, dependiendo de esos parámetros m y n, recuerden, simplemente m y n representan número de ecuaciones y números de incógnitas.
vamos a tener un tipo de sistema lineal. Entonces, digamos que los sistemas lineales, como ya les decía, se utilizan en muchos campos de la ingeniería. Se encuentran en sistemas, se pueden modelar, ¿verdad? Usando sistemas lineales. Y también digamos que incluso sistemas, por ejemplo, de solución de ecuaciones diferenciales, parciales también. Hay algunos métodos que se pueden utilizar, ecuaciones lineales, lo veremos aquí también. Estos pueden ser resueltos por métodos directos, un método directo como la eliminación gaussiana o la descomposición LU. Entonces, convirtiendo la matriz en dos matrices, una triangular superior, por ahí la letra U es de up, superior, y la letra L viene de low, inferior. Entonces, digamos que el primer método que nosotros vamos a ver aquí es la eliminación gaussiana básica, que seguro que ustedes la han visto por ahí, ¿verdad? Simplemente tú tomas y empiezas a operar entre matrices, hacer operaciones entre matrices para llevar la matriz inferior, la triangular superior a cero y de ahí sacar, pues, y hacer después lo que se llama la sustitución inversa. Entonces, digamos que primero tomar una columna de no cero de la de extrema izquierda a la izquierda. Toma una de esas columnas. Si el primer renglón tiene un cero, en esta columna pues lo intercambias con otra que no tenga. Es decir, la gracia es que el término que sea superior a la izquierda pues sea diferente de cero. Luego divides entre ese término para que te quede un 1 y luego empiezas a hacer operaciones para sacar los ceros que están debajo. Y en la segunda columna pues vas haciendo la diagonal principal de 1 y la diagonal inferior la vas haciendo de 0. Digamos que la eliminación gaussiana pues cuando es 1, cuando es un sistema de, no sé, 3x3, 4x4, hombre, lo puedes hacer manual. Pero imagínate que son un sistema de 6, 7, 8, 9, 20, 30 ecuaciones. O sea, hacer eso manualmente es totalmente, es aburrido, es largo y es un trabajo de chino. Entonces, aquí es donde nos vamos a ayudar con qué. Bueno, nos vamos a ayudar con las herramientas, ¿verdad? Numéricas, las herramientas de cálculo numérico. Entonces, vamos a nosotros a ver, hombre, cómo haríamos un algoritmo, ¿verdad? Para tomar ecuaciones o sistemas que son un poco más grandes y facilitar el trabajo. Ya vamos primero a ver los métodos, aplicaciones, y el objetivo es que nosotros pues tengamos las herramientas, ¿verdad? ¿Para qué, hombre? Para hacer un código basado en Visual Basic Excel para resolver este tipo de problemas. Con la ventaja de que recuerda que podemos utilizar directamente el libro de Excel para meter la matriz en un libro de Excel, ¿verdad? En una hoja de Excel, y que el código tome los valores de ahí, haga el cálculo y nos devuelva en la misma hoja de Excel el resultado. Entonces, digamos que este método de eliminación de Gauss consiste en aplicar, ¿verdad?, las transformaciones de filas consideradas anteriormente a la matriz aumentada. Recuerden que la matriz aumentada es la matriz de coeficientes, se pone, luego se traza un delimitador y se pone el vector de términos independientes. Eso es lo que se le llama la matriz aumentada. La matriz de coeficientes solamente son la matriz que consiste en los coeficientes, ¿verdad?, de las ecuaciones. Y la matriz aumentada es cuando se pone el vector de términos independientes. Entonces, digamos que el primer objetivo, ¿verdad?, de la eliminación gaussiana es hacer una matriz triangular inferior, mira, o sea, hacer cero todos estos términos operando sobre las filas y columnas. Entonces, obviamente, primero, pues tú lo que puedes poner lo puedes poner como 1, dividiendo entre toda la columna y después empiezas a hacer operaciones para dar los ceros, luego hacer lo mismo con la diagonal principal. ¿Ya? Entonces, siempre la gracia es tener la diagonal inferior y al final, pues lo que te va a quedar aquí es el valor de la última variable, ¿verdad? X, si es 4, x sub 4 es igual al valor. Y ahí te vas devolviendo, porque recuerda que en la fila superior
tienes una ecuación que tiene x4 y x3. Al tú tener el valor de x3, sacas x4 y así sucesivamente. Se llama, digamos que eso se llama, en el término en inglés, es back substitution, es decir, una sustitución inversa. Una sustitución inversa. La gracia es ir haciendo operaciones entre las filas. Tú puedes intercambiar filas, puedes sumar una fila con otra, puedes multiplicar una fila por un número y no va a cambiar, digamos, la veracidad del sistema. Vas a tener la misma. Entonces, siempre, una vez pues ya tú llegas aquí, haces la sustitución hacia atrás. Es decir, repetir para todas las columnas. Entonces, hasta que tengas que una diagonal principal y cero por debajo de la diagonal principal. Entonces aquí, por ejemplo, miren vamos a mirar este ejemplo pequeño que está aquí. Imaginen, tenemos este sistema. Vamos a esperar unos segundos que actualice la diapositiva. Si nosotros tenemos este sistema, 4x1 menos x2 más 5x3 igual a menos 1. x1 más 2x2 es igual a 2 y 2x1 más 3x2 más 4x3 es igual a 1. Tenemos ahí que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, es decir, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Entonces, si nosotros vamos a aplicar la sustitución gaussiana sencilla, entonces, oye, empezamos la primera columna, ¿verdad? La matriz ampliada. Entonces, lo primero que hace uno es empezar a hacer las transformaciones, ¿verdad? Hacer las transformaciones, pues si quieres, hombre, podemos cambiar, ¿verdad? F2, ¿verdad? F2 podemos dividirla entre F1. Es decir, lo que se hace primero es tomar, hombre, vamos a tomar la matriz aumentada. ¿Qué es la matriz aumentada? Ve, la matriz de coeficientes, mira, 4, esto es menos 1, 5 y menos 1. Entonces, 1, 0, 2 y 2. Y menos 2, 3, 4 y 1. Ponemos la matriz aumentada. Algunas personas trazan una línea vertical aquí, otras no. Eso ya va dependiendo, digamos, de lo que hace, de cómo opera cada uno manualmente. Ojo, manualmente. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Hombre, algunas personas, pues el método, si coges por ejemplo, hombre, para operar esto, si tú tienes aquí el 4 y el objetivo es que todo lo que esté por debajo aquí, volverlo que 0, ¿verdad? Volverlo 0. Entonces lo primero que es, hombre, tú puedes multiplicar, ¿verdad? Multiplicar todo lo que está ahí o dividirlo entre 4 y sumárselo, ¿verdad? Y sumárselo. Entonces tú puedes dividir, por ejemplo, yo divido la primera por 4 y después le sumo la primera, ¿verdad? Porque aquí dice 1, ¿verdad? Son los valores que tienes aquí en la segunda. Y le restas un cuarto de la primera, ¿ves? Un cuarto de la primera, un cuarto de la primera, un cuarto de la primera. Es decir, simplemente lo que estás haciendo ahí es restando, ¿verdad? La segunda menos un cuarto de la primera. Es decir, las operaciones son totalmente válidas. ¿Cuáles son las operaciones válidas que tú puedes hacer entre filas? Tú puedes multiplicar toda la fila por un valor. Sí, lo que se hizo aquí fue multiplicar dividir la primera fila entre 4. Es decir, tú tomas un cuarto de la primera, ¿verdad? Y después restas la segunda de la primera. Entonces, con eso que hace, pues vuelve 0 este valor. ¿Ves? Vuelve 0 este valor. Y después también haces lo mismo. Tú coges un medio de la primera y le sumas la tercera. Y haces también 0 este valor. O sea, con esas dos operaciones tú vuelves simplemente todo lo que está por debajo del 4 lo vuelve 0. Los otros valores, pues no importa, ellos cambiarán y serán de como tengan que ser. Con esas dos operaciones, ¿qué obtenemos? Pues esta nueva matriz que sigue siendo válida. La matriz sigue siendo válida y va a tener la misma respuesta. La matriz va a tener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque las operaciones que hicimos nosotros son totalmente válidas y no cambian no cambian
la respuesta que vamos a tener. Entonces, digamos, la segundo elemento, intercambiamos, ¿verdad? La segunda y la tercera. Tú puedes intercambiar, decirlo. La que estaba de segunda la pones de tercera y la que estaba de tercera la pones de segunda. Eso es totalmente válido. Entonces, hacemos transformaciones, ¿verdad? F3 menos un cuarto sobre 5 medios para anular el elemento de la segunda fila. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Volver cero, ¿verdad? Este elemento, ¿verdad? El que está por debajo del 5 medios aquí. Entonces, recuerda, las operaciones, tú puedes hacer operaciones, sumas, restas, ¿entre qué? Entre filas, y tú puedes multiplicar una fila por un valor único. Entonces, si tú miras aquí, oye, un cuarto, que es la tercera fila, menos un décimo, ¿verdad? De la fila 2, que es lo que tenemos, la operación que tenemos aquí. ¿Ve? Entonces, siempre, ¿ve? Recuerda que la tercera, lo que hicimos aquí fue intercambiar segunda con la tercera, una operación válida. Pues cuando vean esto aquí, esto significa intercambio de filas. Es decir, donde estaba la 2, pones la 3 y donde estaba la 3, pones la 2. Entonces, pasamos de esta matriz aumentada a esta matriz aumentada. Entonces, luego de hacer eso, ¿qué haces? Pues mira, ¿ve? Tomas F3, que es 0, 1 cuarto, 3 cuartos, F3, mira, menos un cuarto sobre 5 medios. Un cuarto de... ¿Qué significa eso? Un cuarto aquí menos, como 5 medios es la matriz 2, o sea, digo, la fila 2, perdón. Tú lo que haces es multiplicar, mira, por un décimo. Multiplicas por un décimo la fila 2, ¿verdad? O sea, F3 menos un décimo multiplicado por la fila 2. Y esto haces la operación aquí. ¿Qué te queda? Eso lo haces ¿para qué? Para convertir este valor de lo que era un cuarto, lo conviertes en cero. Lo conviertes en cero. Entonces ahí, pues ya tienes aquí, vas convirtiendo este en cero. Y una vez tú tienes aquí esto, pues recuerda que esto aquí representa ¿qué? X1, X2 y X3. X1, X2 y X3 son los coeficientes. Entonces, ¿qué te queda aquí? Que 2, ¿ve? X3, ¿ve? Sobre 20 es igual a 44 sobre 20. Es decir, 2x2 es igual a 44. 2x3, perdón, es igual 2x3 porque recuerda que los dos están divididos aquí entre 20. 2 por x3 es igual a 44. Es decir, que x3 vale 22. Y una vez tú tienes x3, pues haces la sustitución hacia atrás. Coges la fila esta. Recuerda que aquí está x2 y x3. Ya tú tienes X3, solo despejas X2 y al tener X2 y X3, pues puedes sustituir X1. Entonces, esa es la llamada eh, eliminación gaussiana básica. La eliminación gaussiana básica que se utiliza, que después se combinará con la eliminación de Gauss-Jordan, que esa sí es, que digamos que el método incluye la sustitución hacia atrás. Digamos, la sustitución básica de Gauss solamente para hallar la matriz inferior, triangular inferior. Ya después tú manualmente haces la sustitución hacia atrás. Gauss-Jordan sí halla totalmente la solución. Entonces, lo importante aquí es que primero simplemente usted trate de reproducir esto a mano. Claro, esto tú lo puedes hacer a mano para pequeñas matrices, 3x3, como esta, 4x4, pero cuando ya se te sube el número de ecuaciones, pues eh, es bastante digamos, problemático. Entonces, ¿en qué tipo de problemas puedes aplicar tú esto? Hombre, por ejemplo, balances de materia en una planta, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, hacer la separación por medio de destilación de una mezcla de componentes. Puedes utilizar, aquí salen un conjunto de ecuaciones donde digamos que las incógnitas son los flujos, ¿verdad? Y tenemos un flujo con unas composiciones y lo que vamos a, después de hacer balance, pues nosotros obtenemos que un conjunto de ecuaciones cuyas incógnitas son los flujos de cada uno de los diferentes sistemas de destilación. Por ponerle un ejemplo. Otro ejemplo, hombre, en lo que es
los fenómenos de calor, del calor, por ejemplo, tenemos aquí, esta es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, lo que, digamos, lo que significa es cómo se comporta una temperatura, una distribución de temperatura en una placa bidimensional. Esto es una ecuación parcial, una ecuación diferencial parcial que se puede simplificar por medio de un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si tienes una placa y tú discretizas el espacio, ¿verdad?, en puntos, pues para obtener, si tienes algunas temperaturas, pues puedes hallar las temperaturas en diferentes por medio resolviendo la ecuación de Laplace. Si tú la ecuación de Laplace la simplificas como un conjunto de ecuaciones lineales, te va a quedar algo parecido a esto. Es decir, esto es una matriz aumentada, la matriz aumentada de un sistema de una placa cuyas incógnitas son las temperaturas en diferentes puntos. Pero digamos que este tipo de problemas no se enfrentan con el algoritmo de Gauss, se enfrentan con otro tipo de algoritmo, que es el algoritmo de Thomas, que veremos después. Entonces, dependiendo del tipo de problema y del tipo de matriz que tú tengas, pues utilizas un tipo ¿cómo es que? De solución, de algoritmo. Entonces, no es que el algoritmo de Gauss te vaya a servir para todo, no sirve para todo. Hay diferentes tipos de problemas que veremos. Entonces, todos los métodos como les decía, algunos métodos vamos a verlo así por encima antes de comenzar a mirar los algoritmos bien. Como ya les decía, tú puedes descomponer tu problema en una matriz, ¿verdad?, en una matriz A de coeficientes multiplicado por un vector, el vector de incógnitas igual a B, que es el término independiente. Pero también esa matriz de coeficientes, dice, los métodos de descomposición o factorización se fundamentan en que toda matriz regular o cuadrada, digamos, tú puedes descomponerla en dos matrices. Una matriz low, o sea, una matriz inferior, y una matriz superior, triangular superior y triangular inferior. Es decir, la matriz de coeficientes tú puedes descomponerla en dos matrices. Una, ¿ves?, triangular inferior, ¿ves?, donde todo lo que está de la diagonal principal hacia abajo son términos y la diagonal hacia arriba los demás son cero. Y una diagonal superior, ¿ves?, donde son así, de esta manera, donde esta es una diagonal de unos, ¿da?, y todo lo que está por acá abajo es cero. Entonces, hay un método que es el método de Crow también, que consiste en descomponer la matriz en un producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior, que tiene unos a lo largo de su diagonal. ¿Esto por qué? Aunque ustedes van a darse cuenta, el método de descomposición de Gauss es costoso computacionalmente. ¿Se van a dar cuenta? O sea, mientras la matriz se hace más grande, el número de operaciones crece exponencialmente. Y eso, obviamente, mientras si te crece el número exponencialmente, pues vas a tener que gastar más tiempo. Y el tiempo es bastante. Entonces, se desarrollaron métodos, digamos, que sean menos costosos computacionalmente. Entonces, veremos, digamos que las matrices también se tienen. Esta matriz, la matriz triangular, la low inferior, también, digamos que se toma y se descompone, digamos, se va a descomponer, se va a obtener unos valores D, que este tipo de matrices hay que hacer muchísimo menos esfuerzo computacional para sacar este parámetro. ¿Eh? Por ejemplo, se toma este B, es el término independiente. Recuerden que tienes un término independiente y sacas unos valores D, da unos valores D, y también a la matriz triangular, la otra, la superior, sacas unos valores X. Entonces, por ejemplo, tú primero calculas estos valores D, o sea, resuelves este sistema que es mucho menos costoso que el original para sacar un vector D. Y ese vector D, mira, la matriz superior multiplicada por el valor, los valores que estamos buscando es igual a esos valores de.
Entonces tú lo que haces es primero resolver el problema que está aquí, que es mucho menos costoso. ¿Por qué? Porque tiene muchos ceros aquí. Sacas tu D y resuelves otro problema que también es menos costoso por lo que tienes aquí la matriz de unos y están los términos cero. Entonces, obteniendo ¿qué? Obteniendo la solución al sistema. Digamos que este sistema, los métodos de descomposición LU, lo que hacen es fracturar el problema en dos problemas que son mucho menos costosos que el original. Entonces, a veces ahí en BBVA, en Visual Basic, pues yo les puedo pasar unos macros que ya están hechos para este método de Crowd. Entonces, después lo veremos más con más detalle todo eso. Yo les hablaba del algoritmo de Thomas. Digamos que el algoritmo de Thomas se utiliza cuando tienes este tipo en muchos problemas. Por ejemplo, mire, vas a obtener, por ejemplo, este tipo de matrices. Este tipo de matrices se le dice matrices huecas. ¿Por qué se les dice matrices huecas? Porque tienen muchos ceros, con ceros. Sparse matrix, se les dice en inglés. Entonces, si tú te pones a enfrentar este tipo de problemas o de matrices huecas por ejemplo, con un algoritmo de Gauss-Jordan, muchas operaciones que se realizan en las matrices de Gauss-Jordan son divisiones. Olvidas dividir, eso lo vamos a ver. Y a lo que tú dividas entre cero, ¡pac!, el algoritmo revienta. Entonces, para este tipo, ¿verdad?, de sistemas, utilizan, como ya les dije, a veces en la resolución de problemas de ecuaciones diferenciales parciales, perdón, pues hay que utilizar el algoritmo de Thomas. Digamos que es una manera eficiente de solucionar sistemas lineales caracterizados por presentar matrices tridiagonales, se les dice esta matriz. ¿Por qué? Porque los únicos términos que existen son el término de la diagonal principal, ¿verdad?, y lo que está encima y lo que está debajo. Los otros términos son cero. Los términos son cero. Entonces, se basa también en descomposición LU, en el que el sistema original se reescribe como, tienes aquí LU por X es igual a B. Entonces, tienes dos sistemas, ¿verlo? El sistema inferior por un valor ρ es igual al término independiente B, el término independiente. Y también otro sistema, ¿verdad?, que es U por el X que queremos hallar, las incógnitas original es igual a ρ. Entonces, de esta manera, también digamos que el algoritmo de Thomas utiliza estos algoritmos LU, donde tú descompones un problema dos en problemas más. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí, digamos que lo que nosotros vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver primero el algoritmo de Gauss, luego el algoritmo de Gauss-Jordan, veremos algo del algoritmo de Thomas y ya de pronto veremos otro o solamente veremos esos dos para los diferentes problemas. O sea, veremos, no sé, trataremos algo con problemas de balance de materia, trabajaremos con circuitos también muy utilizados. Cuando tienes un circuito, pues resolver las mallas salen ecuaciones lineales, entonces utilizaremos este tipo de algoritmos. Y también algún otro problema de optimización lineal, por ejemplo. Entonces, esto digamos que es una introducción a lo que va a ser esta unidad, ¿verdad? Digamos, este tema más bien, este tema de sistemas de ecuaciones lineales.